Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Los humanos no obedecerán jamás. El colectivo Torgov detectó por primera vez a la humanidad en el año 2027 y lo hizo completamente por accidente. Una de sus sondas exploratorias, la número Teiglar Patrón 264, había estado atravesando el vacío del universo durante décadas, viajando a través de lo que los humanos llaman el vacío de Boots, un vasto y desolador abismo cósmico donde casi no hay galaxias, estrellas o planetas. El equipo que monitoreaba la sonda en el corazón del colectivo inicialmente pensó que la máquina había fallado. De pronto, una torrente de señales rudimentarias, pero constantes, había golpeado de lleno sus sensores. Una saturación inesperada de ondas de radio, emisiones electromagnéticas y pulsos informáticos de baja frecuencia. ¿Una falla quizás? ¿Un error de lectura? No lo sabían, pero cuando calibraron los instrumentos de manera remota, afinando cada receptor con la delicadeza de un cirujano, la verdad fue innegable. No era un error. Habían encontrado un mundo vivo, rebosante de actividad, un planeta habitado, y no solo eso, estas criaturas, estos humanos, parecían sorprendentemente útiles, trabajadores con suficiente inteligencia como para seguir órdenes y adaptarse, pero sin el grado de sofisticación tecnológica como para representar una amenaza real. Si usaban herramientas, tenían máquinas, pero aún estaban atrapados en sus propios límites biológicos y culturales. Civilizaciones jóvenes, sin defensas reales contra la vastedad del cosmos. El colectivo Torgov se especializaba precisamente en eso, en encontrar planetas como la Tierra para ofrecerlos como tributo a sus amos, los Barsagin, una especie antigua y decadente que sostenía su imperio mediante legiones interminables de esclavos obtenidos de cada rincón de la galaxia. Durante generaciones, los Torgov habían recorrido las estrellas recolectando especies para los Barsagin, y ahora, por fin, habían hallado un mundo fértil, un planeta lleno de manos dispuestas, o al menos que podrían forzar a trabajar. Estos humanos serían un regalo perfecto. Es casi una lástima, reflexionó uno de los supervisores Torgov. Son lo suficientemente ingenuos para ser engañados, pero aún así inteligentes para crear. Sin duda alguna, son la mejor herramienta para nosotros y nuestros amos. Año 2040. Después de años de observación encubierta y preparación, el colectivo Torgov finalmente dio el paso. El primer embajador oficial Torgov pisó la Tierra. La humanidad entera contuvo el aliento. El mundo se paralizó cuando el coloso metálico, o sea la nave nodriza, un leviatán interestelar, descendía majestuoso sobre la atmósfera terrestre. Los cielos se abrieron con un rugido atronador cuando la nave cruzó el firmamento, eclipsando el sol en su avance lento y deliberado. Las fuerzas armadas de todas las grandes potencias reaccionaron como era de esperarse. Aviones de combate surcaban los cielos, misiles fueron armados y las defensas antiaéreas apuntaban con nerviosismo hacia el intruso. A ojos de los humanos era un gesto de resistencia, un intento de demostrar que no estaban indefensos, pero para los Torgov era patético. Desde la seguridad de su traje de excursión presurizado, el embajador Torgov, de nombre Henfield, contemplaba el panorama a través del cristal oscuro de su visor. Sus múltiples ojos registraban cada movimiento de los soldados humanos, cada insignificante intento de intimidación. Pero sabía la verdad, aquellas armas eran juguetes, ni una sola de esas balas, misiles o explosivos podría atravesar los generadores de microfusión que alimentaban los escudos defensivos de la nave Torgov, una tecnología tan avanzada que, para los humanos, bien podría ser indistinguible de la magia. Los sensores del embajador confirmaban que la humanidad había aprendido a dividir el átomo, tanto para producir energía como para desarrollar armas, bombas capaces de arrasar ciudades, un poder destructivo terrible para un mundo primitivo. ¡Qué primitivos!, pensó Gevnir mientras avanzaba hacia el lugar pactado para el encuentro con los líderes humanos.
Bajo la capa gruesa y metálica de su traje, Hefnir meditaba con desdén. El poder de la fusión es la columna vertebral de nuestra civilización, y estos animales apenas entienden el fuego que acaban de robar a sus dioses. Para él, la humanidad no era más que una especie arrogante que aún gateaba por el lodo de su planeta azul. No representaban peligro alguno, y pronto lo entenderían, muy pronto. La energía casi ilimitada que alimentaba la tecnología Torgov significaba que sus soldados y naves podían incinerar la Tierra en cuestión de segundos si así lo deseaban. Y si eso no bastaba, los Versailles, los verdaderos señores detrás del colectivo, simplemente harían desaparecer el planeta con un chasquido, sin dejar rastro alguno de su existencia en el tejido del cosmos. Con esa confianza, con la seguridad aplastante de quien domina no solo el presente, sino el destino de todo un mundo. Hefnir avanzó lentamente hacia el podio, una estructura sencilla, tosca incluso, donde había sido instalado un micrófono terrestre. A través de él, y gracias a su módulo de traducción integrado, su voz gutural y reverberante sería comprendida en todos los idiomas humanos al instante. Detrás de él, una marea de 2000 guardias de honor Torgov, en formación perfecta, rodeaban el edificio como un anillo de acero viviente. No era solo un embajador, era un conquistador vestido de diplomático. Cuando Hefnir habló, su tono no era de negociación ni de advertencia, era un decreto. Y dijo: toda la humanidad queda ahora bajo la jurisdicción del colectivo Torgov. Desde este momento comenzarán los preparativos para su entrada al servicio obligatorio. Esta no es una posición sujeta a debate. Todos ustedes serán mano de obra. Despojaremos a los planetas de su sistema solar de cada recurso valioso, y a partir de ahora serán obreros, piezas prescindibles para la construcción de nuestro imperio, bajo la incuestionable autoridad de los Varsallin. Cualquier resistencia será respondida con un control más severo. Inclínense ahora ante su destino. El eco de sus palabras aún resonaba en las paredes del salón de la Asamblea de la ONU cuando un murmullo furioso, como el crujido de una tormenta, recorrió el recinto. Y entonces, sin necesidad de coordinación, sin una orden formal, ocurrió lo inevitable. Cada humano armado en la sala, soldados, agentes de seguridad, incluso algunos escoltas personales de los mandatarios, abrieron fuego simultáneamente contra Hefnir y sus guardias. Un estallido ensordecedor de disparos sacudió la atmósfera. La furia, la impotencia, el orgullo herido de una especie entera se concentraba en cada bala disparada, pero fue completamente inútil. Las balas se desintegraban en contacto con los escudos energéticos que envolvían a los Torgov, desapareciendo como copos de nieve en un horno. Los soldados Torgov, sin alterarse, levantaron sus rifles de fusión con precisión robótica y en menos de un suspiro respondieron. La respuesta fue brutal, definitiva, completamente definitiva. El liderazgo mundial fue reducido a charcos humeantes de carne licuada y huesos quebrados. No quedó un solo grito ni un último disparo humano, solo el olor acre de la combustión y la sangre evaporada impregnaba el aire. No había sido una batalla, no había sido ni siquiera una ejecución. No, fue un recordatorio de que, para los Torgov, la humanidad no era una amenaza, sino un recurso defectuoso que podía ser castigado sin esfuerzo. Con una sonrisa orgullosa y casi divertida, Hefnir se dio media vuelta, dispuesto a abandonar la estructura que sus guardias habían conquistado en segundos. Ya estaba completamente en ruinas el lugar. Le entretenía la testarudez de las especies jóvenes, ese valor inútil que les empujaba a pelear aún sabiendo que no podían ganar. Pero entonces ocurrió lo inesperado. De pronto, una luz los cegó. Un resplandor tan brillante, tan intenso que superaba con creces el brillo del propio sol de este sistema. No era el destello de una explosión, era algo más, algo que Hefnir reconocía pero no entendía, y por primera vez un susurro de inquietud recorrió su mente. Saltemos ahora al año 2041.
La órbita de la Tierra era un cementerio cósmico. Los orgullosos y arrogantes buques de colectivo Torgov flotaban, partidos en pedazos, ardiendo en silencio en el vacío. Sus restos, como huesos de un titán muerto, giraban inertes alrededor del planeta azul. Abajo, la mitad de la superficie terrestre era un páramo nuclear. Ciudades enteras reducidas a cráteres incandescentes, océanos envenenados, selvas calcinadas. Pero la humanidad aún respiraba y aún peleaba. Todo comenzó tras el primer decreto del embajador Gefnir, ese arrogante anuncio que pretendía someter a la humanidad con palabras y amenazas. Pero los humanos no se inclinaron. Todos ellos atacaron con todo lo que tenían, sin plan, sin permiso, solo con la furia de una especie que se negaba a ser encadenada. La respuesta fue brutal, una oleada de explosiones nucleares que envolvió la órbita terrestre y el espacio cercano. Las naciones del mundo, enemigas ayer, unieron su devastador arsenal ese mismo día. Los Torgov nunca lo vieron venir. Los humanos, ignorantes a los ojos de los conquistadores, lanzaron bombas de hidrógeno tan poderosas que los paisajes se fundieron en vidrio de obsidiana. Las explosiones fueron tan colosales que la atmósfera tembló y el espacio mismo pareció estremecerse. Las protecciones de microfusión Torgov, diseñadas para resistir las limpias y eficientes armas de plasma, no estaban preparadas para la brutalidad caótica de las bombas humanas. Las ondas de choque, los pulsos electromagnéticos, las ráfagas de neutrones y la energía térmica sin control. Todo ello golpeó los escudos con la fuerza de un martillo cósmico. La primera oleada de luz cegadora, el destello inicial de la detonación termonuclear, desató un pulso electromagnético de magnitud indescriptible, que no solo frió sus sistemas de control, sino que creó una resonancia violenta dentro de los campos magnéticos que contenían sus escudos. No fue un simple fallo, fue una catástrofe en cadena. Los campos de plasma, saturados y distorsionados, colapsaron en una especie de bucle autodestructivo. El plasma, confinado, ahora desbordado, abrazó los propios cascos de las naves Torgov, debilitándolas por dentro como si la piel de un gigante se incendiara desde el interior. Fue en esos segundos fatales, cuando el escudo se derrumbaba, que la verdadera tormenta llegó. Una lluvia de neutrones de alta energía y ráfagas de fuego inclemente perforaba las defensas, fundía el metal y redujo las naves a escoria y ceniza. Los comandantes Torgov, atónitos y desesperados, enviaron llamados agónicos de auxilio a sus amos Barsagin antes de ordenar la retirada. Sabían que insistir solo significaría la extinción absoluta. La humanidad había devorado su arrogancia. Ahora hagamos otro salto al año 2100. La humanidad no solo sobrevivió, aprendió y evolucionó. En menos de un siglo, los ingenieros humanos destriparon los restos tecnológicos Torgov, desmenuzaron cada pieza, comprendieron sus secretos y los rehicieron a su manera. Cruda, brutal, pero efectiva. En el espacio, patrullando el sistema solar con imponente majestad, surcaban ahora nuevas naves colosales que llevaban nombres que resonaban con historia y guerra. El USS Enterprise, el USS New Jersey, el USS Iowa y el USS Arizona. Verdaderos acorazados espaciales, gigantes de acero y plomo, blindados hasta el alma, recubiertos por capas de armaduras reforzadas, forradas en plomo y protegidos por escudos de plasma adaptados. Cañones inmensos emergían de sus cascos como lanzas de un dios antiguo y disparando no solo proyectiles, sino explosivos nucleares, bombas de fisión y fusión que ningún escudo alienígena podía resistir. Cuando el colectivo Torgov intentó regresar en 2063, fueron masacrados sin piedad alguna. Ninguna de sus refinadas estrategias pudo contra
la muralla de fuego, plomo y plasma que los humanos habían creado. Sus armas de plasma, antes invencibles, se disipaban impotentes contra los escudos humanos reconfigurados, que ya no eran un elegante flujo de energía, sino un reflejo de las propias armas Torgov, un plasma brutal, agresivo, que devoraba la energía enemiga para devolverla amplificada. Los Torgov, desesperados, intentaron recuperar sus viejas armas, bombas termonucleares de épocas olvidadas, almacenadas en las profundidades de sus arsenales ancestrales. Creían que quizás con esas reliquias podrían doblegar a los humanos, pero no entendieron que la humanidad ya no era la misma. Habían torcido la tecnología Torgov, la habían convertido en algo más, en un híbrido de brutalidad y de ciencia, escudos que funcionaban más como armas, combinados con una armadura plomada impenetrable, con blindaje pensado para resistir no solo el plasma, sino la radiación y los impactos cinéticos, y también las detonaciones masivas. Los acorazados espaciales eran, en todo su esplendor de la palabra, indestructibles. Sus siluetas pesadas y lentas atravesaban formaciones Torgov como cuchillas al rojo vivo cortando mantequilla. Cada disparo era un sol contenido, cada batalla una sentencia de muerte para cualquier nave que se atreviera a enfrentarlos. La humanidad había nacido de nuevo en el fuego, y ahora ellos eran el fuego. Demos otro salto al año 2200. Las estrellas parecían estremecerse cuando las naves de los Barsagin finalmente llegaron al sistema solar. Eran vastas, majestuosas y resplandecientes con una elegancia alienígena. Sus cascos no eran de metal ni piedra, sino de luz cristalizada y geometrías imposibles, estructuras que desafiaban la percepción. Eran siempre cambiantes, como si el espacio alrededor de ellas respirara. Habían llegado los verdaderos amos de la galaxia, los Barsagin, entes que habían mantenido el orden galáctico por eones sin necesidad de grandes ejércitos ni flotas interminables. Su poder era absoluto, tanto que pocas especies habían vivido lo suficiente para poder describirlos. Si los Torgov eran los cazadores y esclavistas, los Barsagin eran dioses disfrazados de conquistadores, una civilización tan antigua que la propia historia parecía un susurro ante su existencia. Frente a ellos, la Tierra brillaba como un faro de desafío. La atmósfera del planeta azul no era la misma que conocieron sus ancestros. Ahora, toda la Tierra estaba envuelta en una capa de plasma, un escudo bastardizado y mejorado por la humanidad, que vibraba y giraba con energía contenida. Desde el espacio se veía como una aurora interminable, una tormenta perpetua de luz púrpura y naranja, que se encendía y palpitaba con cada impulso del planeta. En las zonas de sombra, grandes luces naranjas emergían entre el escudo, ojos vigilantes en la oscuridad, indicando que la humanidad estaba despierta y lista. En la nave insignia Barsagin, una figura descendía de su trono de pura energía, el Archon Basalis, un ser de pensamiento puro encarnado en forma de luz, una silueta que apenas recordaba algo humano, envuelto en un resplandor etéreo. No usaba herramientas y no necesitaba armas. Él era el arma. Con un simple gesto de su mano luminosa, Basilis manipuló los vínculos atómicos de la Tierra a distancia, intentando ejecutar la técnica que tantas veces había empleado antes, un chasquido cósmico, un whomp que reescribía la física local para borrar planetas enteros de la existencia, sin escombros, sin testigos. El espacio vibró, la galaxia susurró ante el poder desatado, pero la Tierra
Apenas si parpadeó, un pulso tenue recorrió su escudo y no pasó nada más. Visilis frunció su frente de luz, un gesto que no hacía desde hacía ya milenios. Estaba sorprendido y entonces repitió el gesto, otro womp que sacudió la realidad misma. Y de nuevo, nada. La tierra resistía. Las flotas Barsagin, observando desde sus puentes suspendidos entre el vacío y la abstracción, empezaron a registrar anomalías. El escudo humano pulsaba con cada intento, absorbiendo la energía, redistribuyéndola, devolviéndola como un eco imperturbable. La humanidad, en su siglo frenético de innovación, guerra y supervivencia, había deformado la tecnología Torgov. Lo que una vez fue un escudo elegante y defensivo se había transformado en una barrera atroz y antinatural, diseñada no solo para resistir, sino para devorar cualquier intento de destrucción absoluta. Y entonces llegó la respuesta. Desde la Tierra, invisibles al ojo pero devastadores para la realidad, ondas gravitacionales comenzaron a propagarse como un latido oscuro, una señal de muerte. Los sensores Barsagin captaron la distorsión demasiado tarde. Uno a uno, las naves Barsagin comenzaron a ser arrastradas, envueltas por una sombra que ni siquiera la luz podía escapar. Huecos negros, forjados por el ingenio humano, comenzaron a nacer artificialmente en el espacio, cada uno colocado con una precisión quirúrgica. No eran armas explosivas, eran pozos sin fondo, fosas eternas que engullían materia, energía y esperanza. Las flotas Barsagin desaparecían sin emitir un solo disparo, tragadas por una oscuridad infinita que el propio universo parecía tener miedo. Donde antes brillaba una nave, ahora solo quedaba la nada. En el puente de su nave, por primera vez en eras incalculables, Basilis sintió miedo. La humanidad había hecho lo impensable, había domesticado la oscuridad. Desgarros en el tejido del espacio-tiempo se abrieron por doquier alrededor de la flota Barsagin, como una herida abierta en la carne del universo. Se tragaba con avidez las naves y sus fragmentos, arrancándolas de la realidad misma y devorándolas sin misericordia. Cada grieta era un vórtice que arrastraba todo lo que se acercaba, una boca hambrienta sin fin. Basilis, el arcón de luz, reaccionó de inmediato. Sus 18 manos perfectas, formadas de energía pura, se alzaron al unísono. Cada una ejecutó con precisión matemática el chasquido cósmico, buscando recalibrar el espacio-tiempo, recomponer el equilibrio fracturado del cosmos. Uno tras otro intentó sellar cada agujero negro con gestos que para cualquier otra especie serían imposibles de concebir. Pero no fue suficiente. Los humanos habían perfeccionado la táctica con una velocidad endiablada. Los agujeros negros surgían en patrones imposibles de predecir, explotando las mínimas demoras entre las acciones de Basilis. Aunque su conciencia era capaz de cálculos a la velocidad de la luz, aunque se movía y pensaba más rápido que cualquier ser vivo, la marea oscura era simplemente demasiado rápida y demasiado feroz. Con una orden silenciosa, Basilis abandonó su nave con un pensamiento, materializándose afuera, en el vacío, su cuerpo de luz resplandeciente, brillando con un fulgor cegador. Allí, en la negrura del espacio, desplegó todo su poder, y por unos instantes logró contener la tormenta, estabilizando la zona a su alrededor.
las grietas espaciales cerrándose momentáneamente bajo su dominio absoluto. Pero aquello no era el final, solo era el inicio. Los humanos apenas se estaban calentando. A la distancia surgieron 50 colosos de casco negro, desplazándose lenta, pero implacablemente. Sus siluetas angulosas y amenazantes comenzaron a rodear a Basilis, que flotaba concentrado, próximo al casco externo de su propia nave de placer, una estructura monumental que, en tamaño, rivalizaba con los continentes de la Tierra. Aún así, las 50 naves humanas avanzaban sin temor ni titubeo. Cada una llevaba el nombre de una región, ciudad o territorio histórico de la Tierra, un homenaje desafiante a la diversidad de su mundo de origen. Eran recordatorios flotantes de que, pese a sus diferencias, la humanidad había dejado atrás fronteras y banderas para convertirse en una sola especie bajo el mismo cielo. Quito, el Sahara, la Patagonia, la Galia, Tenochtitlán, Iberia, Samarcanda, Antártida y muchos nombres más. Cada nombre resonaba como un eco de culturas milenarias, de tierras marcadas por la historia, el conflicto y la resistencia, una provocación, un mensaje claro. Estamos todos aquí. Los acorazados se desplazaban en un ritual lento y ominoso, posicionándose con precisión quirúrgica para cerrar el cerco en torno a Basilis. Desde sus flancos, cañones ciclópeos giraban con parsimonía, apuntando directamente al cuerpo de luz del Arcon, suspendido en la vastedad del espacio, vulnerable. Basilis, concentrado en mantener el delicado equilibrio del espacio-tiempo a su alrededor, sintió por primera vez en eones una punzada de fragilidad, esa certeza de invulnerabilidad que había acompañado a su especie por milenios comenzaba a resquebrajarse. Frente a él, la humanidad se alzaba, un adversario forjado en la obstinación, el dolor y la pura determinación de no obedecer jamás. Y déjame decirte que apenas estaban comenzando. Si les gustó el video, no duden en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Por cierto, ya estoy trabajando en grabar las demás partes de IA y magia, porque hubieron 69 comentarios en el video y todos pedían más. Así que se los voy a traer muy pronto. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. De verdad, muchísimas gracias a esta gran familia de renacuajos. Algunos ya llevan conmigo más de un año y créanme que sin ustedes no tendría la motivación para seguir trayéndoles contenido casi todos los días. Gracias por cada comentario, cada like, cada apoyo que dan. Si alguien más quiere unirse a esta familia de renacuajos, el enlace para hacerse miembro está en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.